de células grandes B. ¿Sí? Ese es el más frecuente. Ajá, pero dentro de los linfomas de Hodgkin, pues vamos a revisar. Vamos a revisar definición, epidemiología, riesgo, mecanismo, clasificación, manifestaciones, diagnóstico, tratamiento. Y bueno, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia linfoide monoclonal, ajá, de origen B, en donde la célula neoplásica característica es la célula de Rett-Stemmer. ¿Se acuerdan de la célula Rett-Stemmer? Sí, los ojitos de búho. Ajá, que son como el búho. La célula de Rett-Stemmer realmente es característica del linfoma de Hodgkin y solamente la tiene el linfoma de Hodgkin y no todos. Ajá, entonces, por eso es que es la subdivisión de Hodgkin no Hodgkin, precisamente por esta célula. Se describió por primera vez por un patólogo británico, Thomas Hodgkin, en 1832, y dentro de la clasificación de las neoplasias hematológicas, el linfoma de Hodgkin lo dividimos en dos grandes grupos. El linfoma de Hodgkin clásico, ¿sí?, el cual es del 95% de los casos, y también tenemos el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares o linfocítico nodular. Es alrededor, es muy poco frecuente, ¿verdad? Yo creo que he visto... ¿Es más severo? No, de hecho es más indolente, o sea, es muy indolente, y normalmente es 5% de los casos, es muy poquito. Si de por sí el Hodgkin no es tan frecuente, por ejemplo, yo creo que en un hospital de concentración andaremos viendo 1 o 2 casos al mes nuevos, y yo creo que de este 1 o 2 al año aproximadamente, o sea, es muy escaso. Realmente el comportamiento, cuando hablamos de un linfoma y hablamos de linfoma agresivo, ¿sí?, pues así literalmente es la palabra, es porque es agresivo, porque tiene muchas manifestaciones clínicas. Y cuando hablamos de un linfoma indolente, porque así a lo mejor lo van a leer, es un linfoma que generalmente no condiciona algún síntoma para el paciente, ¿sí? También es terminología que van a leer. Histológicamente, si mientras menos linfocitos haya, es peor pronóstico, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de la diferenciación histológica y de la diferenciación de los síntomas según la histología. Pues yo una vez leí que el linfoma de Hodgkin no podría ser considerado B porque no tiene ninguna característica celular. Realmente no, pero tiene algunos marcadores que lo hacen que se diferencie como una célula B. Entonces, si me preguntan si es de células B. ¿Vale? Si me preguntan si es de Es de célula B. ¿Qué marcadores son como importantes En Hodgkin, ahorita los vamos a ver. CD15 y CD30, amigo. Sí, Son esos dos que son las famosas particulares. Déjale hablar a Ana Franco, amigo. Ok. No, amigo. Epidemiológicamente constituye el 1% de todas las neoplasias y es mucho más frecuente en varones. Representa solamente el 0.5 de los nuevos casos de cáncer en el año. Presenta una curva bimodal para la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un pico en la edad adolescente, y otro en la edad adulta. Por eso es la curva bimodal. Los caucásicos y los asiáticos tienen un pico de incidencia entre la segunda y la tercera década y un segundo pico hacia los 60 años. Y es más frecuente, y eso sí es real, es más frecuente entre las personas de nivel socioeconómico más alto. ¿Por qué? No se sabe, pero muy posiblemente sea por la relación que tiene con la infección con virus de esta infección, ¿sale? Entonces se habla que las personas con un nivel socioeconómico alto muy posiblemente tengan más contacto con este virus por mononucleosis infecciosa. Y también porque hay más diagnóstico, ¿no? O sea, porque hay más... Exactamente, sí. Pero sí es muy notorio que las personas de nivel socioeconómico alto tienen más COVID. Factores de riesgo, infecciones, factores genéticos, deficiencias del sistema inmunitario que están en riesgo. La mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr es un factor de riesgo predisponente. Y en pacientes con VIH se aumenta de 5 a 15 veces. ¿Por qué creen que el virus del VIH aumenta tanto las afecciones hematológicas o oncohematológicas? Por la ADN. Sí, pero algo es muy notorio y eso de verdad estamos por empezar un estudio en el Hospital Civil porque nos llama mucho la atención
que los diagnósticos de las neoplasias hematológicas, uno se imagina que va a ser cuando el paciente tiene la enfermedad del VIH activa, ¿no? O sea, que es cuando más carga viral tienen, cuando menos cantidad de CD4 tienen, y te imaginas que en ese momento es cuando van a desarrollar la neoplasia. Pues no. Resulta que son en pacientes que generalmente logran control de la enfermedad, que tienen ya cargas virales indetectables y linfos CD4 normales. Puede ser por La terapia, ¿no? opción que hizo el paciente como para intentar reponer la Sí, célula. entonces consideramos que el virus del VIH es un virus oncogénico. Ajá, entonces, pues habrá que hacer más estudios, ¿sí? Pero sí nos llama mucho la atención, que es sobre todo cuando el paciente ya tiene una, pues un estado inmune pues, normal. En los familiares de primer grado de riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta de 3 a 9 veces, es decir, si tu familia tuvo, tienes 3 a 9 veces más riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin, y una pequeña cantidad está asociada con una mutación de la línea germinal en GNRH, que es un gen. ¿Y qué va a pasar? La célula Rett-Steinberg es un linfocito B activado de origen del centro germinal y presenta como marcadores característicos el CD15, el CD30 y el CAM-I1. Morfológicamente, pues son células grandes con abundante citoplasma, un núcleo bilobulado con grandes nucleolos que se tiñen intensamente con el TIMSA. Y pues ahí está. El diagnóstico del Hodgkin o esta célula de Hodgkin siempre la van a ver en el ganglio linfático. Difícilmente en un paciente que esté infiltrando la médula ósea o esté infiltrando algún otro órgano la van a encontrar. Es una imagen prácticamente del ganglio. ¿Okay? La vas a encontrar en el ganglio. Sí, porque muchas veces, de verdad, les piden consulta de hematología y te dicen, tenemos sospecha de que el paciente tiene linfoma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene adenopatías, tiene anemia, tiene trombocitopenia, y tú, bueno, ok. ¿Le puedes hacer un aspirado de médula ósea para saber si tiene el diagnóstico? Realmente no es el diagnóstico ahí. El diagnóstico de un linfoma es en tejido tumoral o en un ganglio linfático. ¿Ok? Y bueno, ¿y cómo lo vamos a clasificar? La clasificación de la OMS del linfoma de Hodgkin. Acuérdense, dos grandes grupos, ¿sí? El linfoma de Hodgkin variedad predominio linfocítico nodular y el linfoma de Hodgkin clásico. La característica normalmente del linfoma de variedad de predominio linfocítico nodular es una célula tumoral con una característica que se ven como en palomitas de maíz, así las reportan los patólogos. Y este linfoma afecta mayormente a varones de entre 30 y 50 años. Y el linfoma de Hodgkin clásico, pues ya vimos que son las células de Rett-Steinberg, y este linfoma, el clásico, se va a subdividir en 4 grandes grupos. ¿Sí queda claro hasta ahora? Los 4 grandes grupos, vamos a empezar tenemos el predominio linfocítico. El de predominio linfocítico es el de mejor pronóstico, representa solamente del 5 al 15% de los casos. Generalmente es un linfoma indolente. ¿Por qué? Porque genera muy pocos síntomas. Afecta generalmente a personas de edad media, entre 30 y 40 años también. Histológicamente hay muchas células tumorales de Rett-Steinberg y de Hodgkin. Este linfoma generalmente lo diagnosticamos en estadios tempranos, ¿sí? Entre estadio 1 y 2 cuando mucho. Realmente nunca me ha tocado ver un estadio tardío o enfermedad avanzada en este tipo de linfoma, ¿sí? Y llama mucho la atención que este tipo de pacientes tienen años con la adenopatía. O sea, de verdad llegan y dicen, no, es que tengo como 3 años con este ganglio y pues no, nunca me había hecho nada, pero ahora me empezó a molestar. Se hace la biopsia y resulta, sorpresa, tienes un linfoma de Hodgkin, pero predominio linfocítico. Por eso es el comportamiento indolente. No así, por ejemplo, algún otro subtipo. Por ejemplo, si esto se viera en un paciente con una esclerosis nodular, no sería así. La evolución es mucho más rápida y es un poco más agresiva. Tenemos el siguiente subtipo, es la esclerosis nodular. Es el subtipo más frecuente del linfoma de Hodgkin. Generalmente es del 40 al 75% de los casos. Es la variedad histológica más frecuente
presenta un buen pronóstico generalmente, a pesar de que es más agresivo. Presenta bandas de fibrosis rodeando los nódulos tumorales, histológicamente presenta células lacunales y es más frecuente en las mujeres jóvenes. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes del linfoma de Hodgkin, obviamente en este subtipo de esclerosis nodular es la linfadenopatía, pero de lo más característico en esclerosis nodular son las masas mediastinales. ¿Sí? No. Son masas mediastinales que generalmente no condicionan síndrome de vena cava. ¿Okay? Esto es muy característico, a pesar de que tienen una masonona en el pecho, o sea, de verdad, masas tumorales de 10, 15 centímetros, no les condiciona el síndrome de vena cava, a diferencia de, por ejemplo, un cáncer broncogénico. ¿Okay? ¿Se considera como de 20 a 30 o ¿Perdón? mujeres jóvenes, perdón? Sí, 20, 30 años. No condiciona síndrome de vena cava. No condiciona síndrome de vena cava. ¿Ok? Otro subtipo es celularidad mixta. Esto es el segundo en frecuencia, de 20 al 40% de los casos. Generalmente la histología en el ganglio linfático representa células reactivas de inflamación, neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas y células de Rett-Steinberg o de Hodgkin. Tiene un pronóstico intermedio, ¿sí? Y generalmente afecta a personas de edad media. La celularidad mixta o la histología de celularidad mixta generalmente tiene una carga tumoral abundante, ¿sí? O sea, normalmente hacen afección, también pueden hacer mediastinal, pero no tan voluminosa, y genera mucha linfadenopatía, no tan voluminosa, pero mucha periférica, o sea, son grandes cantidades de ganglios en cuello, axilas, ingles, ¿sí? Y retroperitoneo, o sea, normalmente los diagnosticamos en estadios 3 o 4. Y la depresión linfocítica, afortunadamente, es el menos frecuente. El de depresión linfocítica es la variedad de peor pronóstico y tiene presencia de abundantes células neoplásicas de Rett-Steinberg y muy escasos linfocitos pequeños reactivos acompañantes, por eso se llama depresión linfocítica. Normalmente esto lo vemos en personas de edad avanzada, que son los casos de las personas de mayores de 60, o los vemos en los adultos mayores, y tienen linfadenopatía generalizada con masa mediastinal, pero sí llama la atención el estadio avanzado y con este es el que más infiltra la médula ósea. ¿Sí? Pero de todas maneras seguirías buscando el ganglio. Siempre el diagnóstico, ahorita vamos a hablar del diagnóstico, y siempre el diagnóstico de un linfoma deberá ser una biopsia excisional de ganglio linfático. Excisional, no agujas finas. Nunca manden a un paciente a hacer una aguja fina en un linfoma, de verdad. Es la peor decisión que pueden tomar. ¿Cómo creen? ¿Okay? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente con linfoma? Y esta es muy general, ¿ok? O sea, son manifestaciones clínicas de un paciente con linfoma. Y la primera manifestación clínica va a ser adenopatía cervical. ¿Ok? Adenopatía cervical en más del 80% de los casos. Como segundo, adenopatía mediastínica. ¿Y cómo vamos a ver una adenopatía mediastínica? ¿Cómo voy a ver que hay afección en el mediastino? Literalmente una radiografía de tórax. Bien sencillo. Vamos a hacer una radiografía de tórax y en esa radiografía de tórax, ¿cómo la vamos a ver? Una bolota. Ensanchamiento mediastinal. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos que tener esa radiografía y ese ensanchamiento mediastinal no debe de exceder de una tercera parte del mediastino. Entonces, si excede esa parte, vamos a ver que está completamente ensanchado y es altamente sugestivo de que hay ahí una masa o una linfadenopatía. Síntomas B. Yo alguna vez vi que, por ejemplo, lo de la adenopatía cervical era más como en la parte anterior, porque si salen en la parte posterior era más sugestivo de otra enfermedad. Sí, son más reactivos. Y no duelen casi, o sea, la linfadenopatía casi no es dolorosa. O sea, cuando duelen es algo más reactivo o porque están infectados también, porque puede ser que esas linfadenopatías estén infectadas. Yo tengo una duda. ¿Alguna vez leí que la adenopatía tenía que
involucrar un grupo y si era saltatoria, era más sugestiva de no Hodgkin. O sea, que tenías una acá, otra acá. Sí, Sí, es verdad. normalmente, esto es bien importante, el Hodgkin, o sea, hablando de diferencias, por ejemplo, clínicas, el Hodgkin normalmente es una enfermedad unicéntrica, un ganglio, ¿sí? Un ganglio o un conglomerado ganglionar en un lado. El no Hodgkin es multicéntrica, voy a encontrar más linfadenopatía y puedo tener mucha afección fuera del ganglio linfático, ¿ok? Esa es una característica. Síntomas B. Aquí, eso es bien importante. Síntomas B, no todos los pacientes tienen síntomas B. Y muchas veces queremos verlos y descartamos el diagnóstico de linfoma porque el paciente no tiene síntomas B. Y no es así. Yo creo que aquí dice alrededor, no tiene el porcentaje, pero normalmente hablando de Hodgkin, solamente el 30% de los pacientes tienen síntomas B. Y eso no excluye el diagnóstico, la ausencia de los síntomas B. Y va a ser fiebre tumoral. La fiebre tumoral tiene una característica, ¿sí? O sea, no es una fiebre continua, es generalmente vespertina precisamente, y es intermitente. Hay un patrón de fiebre característica del Hodgkin que se llama Bell-Einstein. ¿Cómo es? Es que 1 o 2 semanas tienes mucha fiebre y después se te quita. Y después vuelves a tener mucha Ajá, fiebre. es intermitente, tiene periodos y tiene periodos de remisión. Es decir, una semana tienes fiebre por las tardes, ajá, y posteriormente se te retira, ajá, y dices ya me curé. Y después viene otra semana y vuelves a tener fiebre. Bell-Einstein. Ok, sudoraciones nocturnas. No es la sudoración que todos aquí tienen porque tienen calor. O sea, de verdad. Porque muchas veces suda, sí sudo, me mojo la almohada. Pues sí, yo creo que eso todo el mundo. Pero realmente la sudoración nocturna o la diaforesis es realmente impresionante. Son pacientes que mojan la cama, que tienen que a veces que cambiar la ropa de cama o cambiarse la ropa. ¿De acuerdo? De tan profusa que es. Y la pérdida del peso superior al 10% del peso habitual en los últimos 6 meses. ¿Sí? Yo tengo una duda comentario. Hace rato había leído, creo que es viejo, pero sobre una prueba que utilizaban para determinar fiebres de origen tumoral con naproxeno. Ajá. Sí, Sí, sí funciona, Ah, ok. sí funciona. Por ejemplo, en algunos casos donde no sabemos, o fiebre de origen Famoso. oscuro, le llaman, ajá, donde el paciente fiebre le está buscando de todo También el doc. y no tan, pues a veces hacemos una prueba diagnóstica que es darles una dosis de naproxeno y generalmente cuando son por linfomas responden pues muy bien, ¿va? O sea, se les quita, ceden totalmente. Entonces, pues es viejo pues, pero luego a veces te orienta. Sí, a veces esas pruebas sí. Ok, las adenopatías suelen ser no dolorosas y a veces de fluctuación se les quitan y después vuelven a crecer más grandes. Es bien raro cómo se comporta la adenopatía. Y normalmente la adenopatía se vuelve dolorosa por la ingesta de alcohol. Esto es bien notorio. El paciente toma alcohol, ajá, y te dice, ay no, me sentí súper mal, me dolía horrible el ganglio. O, por ejemplo, en aquellos que tienen linfadenopatía retroperitoneal, toman alcohol, dicen que se sienten que se mueren. Del dolor abdominal tan intenso que les da, que se sienten muy mal. A eso se le llama signo de Hoster y no se sabe a la fecha la razón por la cual duele. ¿Ok? ¿Es posible que, o sea, el ganglio crezca y luego no, o sea, como que ceda el tamaño y luego vuelva a crecer? Sí. ¿Eso porque No se sabe, pero se piensa que es porque hay mucha reactividad. Porque como los ganglios son muy reactivos, puede ser que estén asociados a, por ejemplo, procesos infecciosos virales, se da la infección viral, disminuya y posteriormente pues lleve a cabo el proceso de crecimiento tumoral normal. ¿Sale? Con menos frecuencia la fatiga, ¿sí? Y el prurito. El prurito, de verdad, el día que vean un prurito por Hodgkin es impresionante. De verdad es impresionante. No dejan de rascarse todo su cuerpo. O sea, no es de que les da comezoncita nada más. Me ha llegado, tuve una paciente que su primer síntoma
fue la comezón, no fue el prurito. Con ella, literalmente, lo que llamó la atención fue los síntomas que no le dejaba dormir. O sea, no la dejaba dormir. Y se la pasaba rascándose, incluso se le peteginizó todas las lesiones por rascado y estaba infectada de las lesiones de todo el tiempo que se estaba rascando. Es un prurito de verdad incoercible, o sea, no se quita para nada, ¿sí? Y es muy, deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿Okay? Y la fatiga. Ahora, si se fijaron, aquí en Hodgkin no dice anemia, no dice trombocitopenia, no dice leucocitosis, no dice linfopenia, no dice nada de eso, porque no es un síntoma ni es un signo que se vea frecuentemente. ¿Se acuerdan que los linfomas, cualquier linfoma, puede infiltrar la médula ósea? O sea, puede llegar a la médula ósea, esas células. En Hodgkin, ¿qué porcentaje de células, o más bien, qué porcentaje de pacientes los vemos infiltrados en su médula ósea? Un poco, ¿no? 1. Entre el 1 y 3% aproximadamente, o sea, es muy bajo, es menos del 10%. Comparativamente con Hodgkin, que con Hodgkin yo veo más o menos el 30% de pacientes infiltrados. No Hodgkin, Con no Hodgkin, veo alrededor del 30 a 40% con infiltración en la médula ósea, y ellos sí tendrán esos síntomas o esos hallazgos de laboratorio, como anemia, trombocitopenia, leucopenia, linfopenia. El diagnóstico. Generalmente hay que hacer pruebas, ¿sí? Para de laboratorio y técnicas de imagen. Puede aparecer anemia, pero generalmente cuando el estadio de la enfermedad es mucho más avanzado, pero es más anemia de trastorno crónico. Hay otros hallazgos en la biometría hemática, como leucocitosis con eosinofilia. Acuérdense que es una causa de eosinofilia, ¿sí? El linfoma de Hodgkin o neutrofilia, y en fases avanzadas la linfopenia. Cuando ya in vitro, sí van a encontrar esas alteraciones, pero que no sea algo que ustedes vean la biometría y digan, ay, no tiene linfoma porque no tiene linfopenia. ¿Sí me explico? Eso es bien característico, el aumento de la velocidad de sedimentación globular, y es un parámetro muy útil para evaluar las recidivas de la enfermedad. Es un marcador tumoral, la BSG. Normalmente, cuando yo diagnostico un paciente con Hodgkin, si yo tengo una BSG superior a 50, me habla de mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, es un marcador de severidad, ¿sí? Y también es un marcador de recidivas cuando el paciente ya logró respuesta. ¿Qué imágenes voy a solicitar? Puede ser desde una placa de tórax, evidentemente, para ver el ensanchamiento mediastinal, pero no debe de ser la elección para saber un estadio de la enfermedad. Puede ser un TAC. ¿Qué tipo de TAC tengo que solicitar en un paciente con linfoma? Ahora sí que todo. Contraste. Con contraste. Pero- Y tiene que ser prácticamente un TAC corporal. O sea, desde el cuello hasta la pelvis. ¿De acuerdo? Con doble contraste. Pues preferentemente es doble contraste. Y aquí lo que tenemos que ver o que van a encontrar en los ganglios. Pues contraste, ¿no? Porque va a tener Vas a encontrar los ganglios y vas a encontrar un reforzamiento de esos ganglios al contraste, y también pérdida de la arquitectura normal de esos ganglios. ¿Okay? ¿El reforzamiento lo hacen en algún patrón o es nada más? No, es inespecífico. Ajá. El PET creo que sería el estudio de lesión para conocer el estadio de la enfermedad. Ajá. El PET es un estudio que algunos de ustedes ya los han visto seguramente. Es una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Y normalmente se utiliza un radiofármaco, que en este caso los linfomas es el FDG18. FDG18. ¿Sí? Fluorodesoxiglucosa 18. La PET es mucho más sensible y específica, por lo cual es un método de elección para el diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Sobre todo para la estadificación y evaluar las recidivas de la enfermedad. ¿Sería una prueba adicional para su diagnóstico, o si puedes hacer su diagnóstico solo con una PET? No. ¿Necesitas biopsia? Necesitas biopsia.
O sea, el diagnóstico del linfoma es con biopsia. No hay otra cosa que lo diagnostique. O sea, nada más la Por razones de estadificación. Ok, Tiene hasta nombre, ¿no? La SAS. SAS. Espérense, apenas voy. Bueno, vale. Ya me están hablando como Mariana. Se llama lugar plano, como Ann Arbor. Ahorita lo vamos a Salud. revisar. Salud. Entonces, biopsia. ¿Cuál está nervioso? Biopsia. Para el diagnóstico, la biopsia. Y de elección sería de Para De inicio. inicio. de inicio, pero sí, o sea, para la estadificación, un PET. Pero, ojo, estamos en México. ¿sí? Estamos en México. Si nos vamos a la institución pública, llámenle IMSS, jamás un paciente del IMSS, se los juro, que va a tener un PET. O sea, jamás. A menos de que el paciente lo haga por externo, no sé si sepan cómo funciona el IMSS también. Si, por ejemplo, el médico del Seguro Social, o sea, yo soy hematólogo del seguro y yo llego y prescribo y le digo, ¿sabes qué? Necesitas un PET porque pues lo necesitas, porque te hizo estadificar. Pero Sí. en teoría todos ocupan la estadificación, ¿no? Porque le vas Sí. a cambiar el esquema. Ok, pero el IMSS no hay PET. Subrogado. Si tú haces eso, o sea, como médico IMSS, si tú sugieres el estudio que la institución no tiene, Te corren. te corren. Literalmente, te ¿Cómo? O corren. sea, si recomiendas de que Sí, lo haga. si tú recomiendas a un paciente Por fuera. que se haga por fuera, ¿sí? El paciente tiene el derecho de ir a reclamar ese Entiendo. recurso Como Ajá. que se lo paguen de para que se lo paguen. Y si ven algún documento, donde el médico, aunque son papelitos, si saben, donde le solicitó el estudio o algo así por externo, si el seguro le llega esa información, estás automáticamente dado de baja de la institución porque violaste los estatutos de la institución. Así funcionan lamentablemente las instituciones y como les comento, no todos los pacientes tienen acceso al PET. O sea, pero el PET nos dijo que era de, o sea, elección, ¿no? Es como el gold standard Sí. para el estadio, Para el pero le estadio. puedes mandar una TAC Sí. contrastada, Una que no es TAC lo mejor, contrastada. pero es para... Exactamente, digo, hace Casi. 10 años no teníamos PET todavía, entonces el gold standard para la Era la estadificación era la tomografía. Entonces se hacen tomografías generalmente en la institución. Por ejemplo, hablando de hospitales Secretaría de Salud, donde no existen esos estatutos o esos sí podemos hacerlo, donde nosotros solicitamos el estudio, va a trabajo social, el hospital tiene un convenio con el centro y les hacen un muy buen precio a los pacientes. Entonces sí ves pacientes que tenemos con PET. Sí, pero por ejemplo yo he tenido compañeros hematólogos que son egresados de IMSS, ¿sí? O ISSSTE o ese tipo de instituciones, que egresados ya no saben ver un PET. No saben ver un PET porque no tienen la experiencia de haberlo solicitado durante. Para que vean cómo son las diferencias de salud, ¿no? Aquí en medicina privada, tú haces tu orden, PET, vaya al PET, regresan con el PET, o sea, tienes todo para pedir. Ahí en el civil dijo que se les hace un descuento. Sí, hace menos un PET cuesta 30,000 pesos en precio habitual. Y más o menos un paciente del civil anda pagando como 10,000 pesos. Pero Barato. Es que es algo de. pero hay gente, Es una tercera parte, o sea, hay gente que independientemente no lo Sigue puede estando pagar. carísimo, pero 20,000. ¿Dónde? Que sigue estando carísimo, pero 20,000 pesos. Yo sé, pero hay personas que no tienen dinero para subirse al camión para ir a la consulta. Y le das la opción al paciente, te puedo pedir una TAC que estás acá o te mando por una PET. Sí, algunos de ellos te dicen, no puedo el PET, ya sé cuánto cuesta y no puedo. O ya llegan y te dicen, no logré el PET, no tengo los recursos, ¿hay alguna otra opción? Bueno, pues sí, un ataque aquí en la institución. ¿Sale? Ok, entonces, biopsia, importantísimo para el diagnóstico y estadificación. Y deberán de tener sus exámenes de extensión, su biometría hemática, su función hepática, su química sanguínea, importantísimo, serologías infecciosas. ¿Sí? Serologías infecciosas. VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y si está relacionado a la mononucleosis infecciosa, ¿qué vamos a pedir? Epstein-Barr. ¿Sí? Epstein-Barr. Que, ojo, en el tejido le pueden hacer tinción para Epstein-Barr. ¿Sí? ¿Cómo? Se hace una tinción específica que se llama Everidge o el MP1.
Ajá, y en el tejido, ajá, identifican con inmunistoquímica si ese linfoma está relacionado a infección por el virus. Pero aunque haya tenido, por ejemplo, el paciente mono de niño o en algún momento. Ajá, sí, pero acuérdate La que las repetición del células dogma. guardan memoria. La célula tumoral la puedes pintar y se ve si está relacionada. Si hay relación con el cáncer. ¿Mande? Directa con el cáncer que está presentando. Sí, en la célula tumoral. Oh, ok, Sí, ya, en la ya. célula tumoral. Ok, y la estadificación, que va La definición dijo average, como Average. ish. Ever Average. ish. ¿Cómo se llamaba? Ok. ¿Sí, nada? Aquí está. Bueno, aquí el estadio clínico. Sí, el estadio clínico ha tenido un montón de avances en cuanto y cambios también. Ajá. El sistema modificado de estadificación de Anagua o Lugano, ajá, pues involucra 4 estadios, ¿sí? Y varía según el estadio clínico de la enfermedad. Tenemos esos 4 estadios donde es etapa clínica 1, tenemos enfermedad localizada sola en una región de ganglios linfáticos o un solo órgano. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente un ganglio linfático, unos ganglios linfáticos de un solo lado del cuello, ¿sí? Un estadio 2, 2 sitios, o sea, o dos regiones de ganglios del mismo lado del diafragma, ¿sí? O sea, superiores. O tener axila, ¿sí? Pero que no esté por debajo del diafragma, todavía queda en un estadio 2. Un estadio clínico 3, 2 o más regiones de ganglios linfáticos por arriba y por debajo del diafragma. Si yo tengo, por ejemplo, ganglios linfáticos cervicales y tengo retroperitoneo, pues ya está por debajo del diafragma y a pesar de que no tenga del otro lado del cuello, ahí de automático pasamos a estadio 3. Y etapa clínica 4, donde la enfermedad está extendida, ¿sí? Esta enfermedad extendida puede tener afección en hígado, médula ósea, pulmón, pleura, vaso, ¿sí? Ganglios linfáticos por todos lados. ¿Qué pasó, Isa? ¿Qué pasa si un paciente tiene afectación de ganglios de que contralateral, pero no es todavía ni a órganos? O sea, que esté como, póngale en el diafragma, pero del lado y lado. Es un que estadio 2, dos. porque ya tienes 2 sitios. Ok, aunque sea de lados diferentes, Sí, ya es. ya, porque tienes 2 afecciones ganglionares. ¿Sí? O sea, si tienes 2 aquí y axila de acá, estadio 2. Si ya involucra debajo del diafragma, ya es estadio 3. ¿Ok? Y son 2, pero nada más debajo del diafragma. O los Llama. Ya, es de 2, pero ya es un estadio 3. Porque tienes debajo del diafragma. Por ejemplo, si fueran Aunque no 5, tengas arriba. Aunque no tengas si arriba. fueran 5 arriba, sigue siendo 2, Ah. porque no pasa en la palma, Ajá. son 5. Sí. Perdón, ¿eso qué implicación tiene? Que esté abajo del diafragma y... Pronóstico. sí, Pronóstico y tratamiento también. ¿Sí? Doctor, ¿y si fuera aquí y aquí sería 3? No, No, 2. porque están, 1 y 2. pero son los 2 lados del cuello, ¿no? Pero arriba del diafragma. 2 sitios nodales. No baja del diafragma. Pregunta. El diafragma es el punto de corte y la cantidad de sitios nodales. ¿Ok? Y luego, aquí, por ejemplo, pongo 1, 2 y 3 y 4. Ajá. Y luego, síntomas B, que eso ya casi no se usa, pero lo van a estar viendo. ¿Tiene síntomas B? Sí, le pongo B. Ajá. Por ejemplo, tengo una etapa 2, pero tiene fiebre, pérdida de peso, pues pongo B. Si no tiene síntomas B, le pongo A. Y luego, ¿qué pasa si hay una X? Masa voluminosa. Más enfermedad voluminosa. X. X, o sea, si yo le pongo